Yo personalmente no tengo la menor duda de la vigencia de Marx y Engels en primer lugar, los fundadores, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo. El marxismo es permanentemente inacabado. Uno no puede decir que concibo al socialismo sin clases sociales o el camino al socialismo sin clases sociales. Eso no es un problema de voluntad. La discusión es, ¿hay o no hay clases sociales? Usted puede considerar que no las hay, pero no decir a voluntad, yo decido que hay o no hay. El imperialismo también aprende. Es un momento para la humanidad muy malo, muy peligroso. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Bueno, estamos en otro episodio del podcast dedicado a la temporada del podcast, este ciclo dedicado a Isabel Monal, nuestra gran pensadora y filósofa. Isabel es académica emérita de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha publicado recientemente este libro, Reflexiones Marcianas, precisamente con la editorial del Instituto de Comunicación Social, En Vivo, que es un libro casi, diría yo, de juventud, porque aquí hay artículos y crónicas de Isabel de hace ya bastante tiempo. Es una compilación, pero se ocupa también del Marx joven, de ese Marx y de ese Engels joven, y es un libro muy revelador. A mí se me hace muy revelador, muy importante leerlo, tenerlo, y llega por supuesto hasta los finales. Aquí está Che, aquí está Fidel. Hay que hacerse de este libro, es un libro valiosísimo, y no es el único. Isabel tiene una amplísima obra. Bueno, vimos en el capítulo anterior el fenómeno del imperialismo. Una parte, no se pueden ver en 15 minutos estos asuntos así completos, pero sí fue una visión muy exacta y actualizada con la doctrina Monroe. Llegamos a Trump, al fenómeno de Trump. Ante un fenómeno como este, o ante una realidad como esa, que es una realidad cambiante, es una realidad que tiene la dinámica interna misma del capitalismo y de los procesos sociales innegables, que se refleja. No es estático, las herramientas de análisis no pueden ser las de siempre. Pero ante un fenómeno como este, ¿cuál es la vigencia del legado de las principales fuentes desde el punto de vista teórico del marxismo-leninismo? Personalmente, porque es claro que hay debate, tendencias. Yo personalmente no tengo la menor duda de la vigencia de Marx y Engels en primer lugar, los fundadores, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, y ya para América Latina tenemos en la década del 20 hasta el 35 el marxismo fundacional, cuya figura principal obviamente es Mariátegui, pero tenemos en Cuba a Mella y a Rubén, y después un poco más adelante están Che, Fidel, que no tengo la menor duda, es uno de los marxistas más importantes, creadores, sencillamente una figura excepcional de la historia universal, que ha abierto nuevos caminos, nuevas maneras de hacer, de expresar, de cómo funcionar con los datos. Escucharlo siempre fue un aprendizaje para todos nosotros. Yo creo que no solo yo, sino todos los compañeros de esa generación estamos conscientes que hemos tenido el privilegio de haber sido contemporáneos de ellos, de él, del Che, de Raúl,
y de haber tenido el privilegio histórico de participar en una revolución absolutamente excepcional. No es que yo no esté consciente, como lo estamos todos, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, por el amor de Dios, eso está claro. Y eso está en la tradición marxista. El propio Marx hablaba de volver sobre sí mismo, el marxismo, para ver sus errores, modificarlos. Eso está en las bases mismas. Insistes en que se trata de algo inacabado. La idea de que el marxismo es permanentemente inacabado. Porque, en primer lugar, una concepción como esa, que buscaba y dejó las bases y la manera de cómo enfrentar el devenir de la sociedad a lo largo del tiempo y cómo se proyecta, y todo eso además dentro de una concepción del mundo que se elaboran ahí en paralelo y en interconexión todo el tiempo. Sin lugar a duda, la vida biológica de cualquier ser humano no alcanzaba para eso. Y Marx y Engels buscaban sentar una ciencia. Y algunas de las problemáticas que ellos enfrentaron teóricamente y prácticamente, porque después tenían que trazar las líneas estratégicas y tácticas de las organizaciones revolucionarias que ellos mismos iban creando con otros compañeros, eso está clarísimo. Y además, si usted está tratando de tener un enfoque científico y de desarrollar un enfoque científico y una interpretación científica, sin lugar a duda, pues al igual que otros intentos científicos, usted evoluciona con nuevos conocimientos. Nosotros tenemos que había saberes y disciplinas que fueron creadas con posterioridad a los años fundadores del marxismo, que fueron la década del 40 y 50, y después vinieron cosas, nuevos conocimientos. El marxismo tiene que asimilar eso, pero además están las propias experiencias revolucionarias, los errores, los éxitos, el que se fue aprendiendo además con dificultad, pero se fue aprendiendo como todos los mundos estos, cada uno, si uno va a ver, con grandes diferencias, porque América Latina no se parece a la Europa occidental, que algunos dicen, bueno, porque fuimos conquistados por España, pues se creen entonces que no, crean una nueva realidad con todas formas de mestizaje y formas diferentes, y entonces hay que tener esa madurez cultural para enfrentar todo eso con una mente abierta. Una mente abierta también implica rigor, un gran esfuerzo por el rigor, por la seriedad. Y así todos nos equivocamos. El rigor es imprescindible, pero nunca será suficiente. Y entonces usted tiene que verlo como inacabado. Yo no creo que el marxismo es algo que se va completando, porque eso implica que ya en la década del 50 del siglo XIX, Marx y Engels tenían que haber sabido una serie de cosas que las propias ciencias de las que se tenían que nutrir no estaban todavía desarrolladas. Y entonces, bueno, después Lenin enfrenta una situación totalmente distinta y supo ver que había que hacer algo distinto. ¿Cuándo? El mismo fenómeno del colonialismo, por ejemplo, la visión que tienen. Pero uno de los grandes aportes de Lenin no está solo en la línea de la Revolución de Octubre, es que ahí realmente es cuando el marxismo por primera vez da en la diana de lo que es el colonialismo, el neocolonialismo, que Lenin dice países semicoloniales, que es más o menos la expresión que él usa, y ya con la teoría del imperialismo. Pero influye mucho en Lenin, porque Marx y Engels también tienen una evolución en ese sentido. Inicialmente no comprenden, pero después poco a poco empiezan a ver algunos atipos, empiezan a entender. Ya el propio Marx, en uno de sus manuscritos, habla de estas formas coloniales donde un país se apropia del plus trabajo de otro. Ha estado hablando del plus trabajo, que el capitalismo se apropia del obrero, y ahora dice, no, eso está bien, pero
está el apropiarse del trabajo de todo un país. Entonces, pero todo eso le llega a Lenin, porque todos esos escritos no estaban muy divulgados. Y entonces ya en 1913, cuando sale la correspondencia entre Marx y Engels, Lenin empieza. Y entonces, a partir de Lenin realmente, que nosotros, claro, Marx y Engels ya empiezan a modificar sus posiciones, pero es Lenin quien realmente ahí nos da una base y un punto de partida para seguir avanzando. Y el fenómeno del sur. El fenómeno del sur. El fenómeno del sur. ¿Por qué? Porque fíjate, por ejemplo, Gramsci hablaba de Oriente y Occidente. Y una vez me dice un compañero, que era, a mi manera de ver, el mejor conocedor y el mejor especialista que teníamos en América Latina de Gramsci, que bueno, falleció realmente muy a destiempo para alguien que trabaja pensamiento joven, porque hace falta mucha madurez, mucho conocimiento para después establecer nexos y conexiones. Y me preguntaba, Isabel, América Latina, ¿qué tú crees? ¿Es Oriente y Occidente? Y yo le decía, pero Nelson, no es ni Oriente ni Occidente. Nosotros ni estamos en Francia ni en la Rusia de los zares. Yo no tenía todavía respuesta. Él, al plantearme la pregunta, me obligó. Y después el mismo Gramsci tiene esta cuestión de la cuestión meridional, claro, en las condiciones de Italia, pero ya ahí te está abriendo también un camino de la idea del sur, aunque bueno, es el sur. Pero la experiencia exitosa de la Revolución de Octubre hizo, y tiene una lógica, que en Europa los movimientos revolucionarios vieran en octubre el camino. Pero entonces cada vez que trataron de tomar ese camino, en Hungría, en Alemania, etcétera, fracasan, son derrotados. Y entonces el propio Gramsci y Lenin, se entendían muy bien los dos, llegaron a la conclusión de que había que hacer modificaciones en la interpretación y había que empezar a concebir otra manera de cómo Europa occidental podía ser transitar un camino revolucionario y ser una revolución. Es que todas estas cosas se enseñan. Y ¿por qué Gramsci no se estudia a tu juicio y no se asume? Bueno, hubo un momento en que sí, con la caída del campo socialista europeo y la desintegración de la Unión Soviética, Gramsci llegó a ocupar los primeros planos. Desgraciadamente no sabría decir por qué. Eso se ha vuelto claro. El problema también está en que se consideró que las experiencias que estaba teniendo América Latina, en definitiva, era un intento de llevar adelante la idea de esta vía, pues además no hay otra. La cuestión es que no hay otra. Y entonces, bueno, sabemos las cosas que han estado ocurriendo. Yo no soy especialista en todas ellas, no quiero estar entrando en detalles, pero sin duda eso le plantea un desafío. Pero fíjate que una de las cosas que dijo Fidel, como unos años antes de que falleciera, está esta idea de lo alternativo, que tú sabes que está mucho en los movimientos de izquierda y todo eso. Y entonces Fidel dijo, ese es alternativo no solo en los objetivos, porque todos estos movimientos, la mayoría, cuando hablaban de alternativo, estaban pensando en la meta, en el objetivo, y dice, yo no recuerdo la palabra exacta de Fidel, pero bueno, más o menos la idea es el camino, los procesos, creo que fue la palabra, también van a ser diversos, son distintos, son alternativos. Y bueno, se han cometido muchos errores, algunos francamente inexplicables, porque ya estaban en la tradición de los movimientos revolucionarios y de las luchas por las igualdades, etcétera, sean de los obreros, de los explotados, de las mujeres. Ya había una serie de conocimientos y resulta ser que no se utilizaron. Uno no puede decir que concibo al socialismo
sin clases sociales, o el camino al socialismo sin clases sociales. Eso no es un problema de voluntad. La discusión es, ¿hay o no hay clases sociales? Usted puede considerar que no las hay, pero no decir a voluntad, yo decido que hay o no hay. Y entonces cuando usted introduce ese tipo de voluntarismo, no el voluntarismo de Gramsci, que es la voluntad basada en la realidad, y que sin voluntad no hay cambio revolucionario ni de ningún tipo en la sociedad. Hace falta en un momento dado que todas esas ideas y toda esa fuerza llegue a la voluntad y se forme esa voluntad colectiva de la que hablaba Gramsci, que entra como una ola y cambia la realidad. Pero evidentemente ha habido un hacia adelante y un hacia atrás, y yo creo que de una forma u otra todo eso ha hecho mucho daño. El imperialismo también aprende, los imperialismos, en el sentido de lo que hay varios tipos de imperialismo, pero distintos países imperialistas. Y entonces, aunque hay uno central todavía, es decir, que yo escuchaba ayer a uno de estos dirigentes hablar de una hegemonía suave, como solidaria. No hay tal. No hay tal. Y muchos compañeros, lo digo con dolor porque son compañeros que yo admiraba y sigo admirando, no. Pero decidieron que no había lucha de clase, y la lucha de clase lo sacaron del poder. Simple como eso. Decretaron la abolición de la lucha de clase. Dijo, lo dijo aquí en una entrevista cuando vino aquí, y dice, no, sin lucha de clase. Diga que usted cree que no hay clases sociales porque usted lo cree, haga un análisis de la sociedad, y entonces ahí tenemos el debate. Entonces, no es posible, porque entonces subestimó esas clases, subestimó lo que eran capaces de hacer, se despertaron. Es lo que me maravilla, en el peor sentido de la palabra maravilla, es que dejaron que eso ocurriera ignorando totalmente que lo estaban teniendo en las narices. ¿Cómo es posible? Cuando además estaba todavía Fidel vivo, que nosotros sabemos, con esa genialidad. Bueno, un genio político. Tan raro que son los genios políticos, son rarísimos. Y entonces en Cuba, esa islita del Caribe, en un siglo te da dos genios políticos, Martí y a Fidel. Y entonces uno dice, está para América, para que todo el mundo se beneficie de que ese genio se produjo. De la misma manera que a principios del siglo XIX estaba el genio de Bolívar, y está para todos. Está para todo. Para eso está la idea de patria grande, que no hay que renunciar a ella, todo lo contrario. Entonces es un momento para la humanidad muy malo, muy peligroso. Te propongo dejar ese tema para el próximo encuentro o capítulo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por este segundo encuentro dentro del mismo encuentro. Segunda parte del mismo encuentro. Se dan cuenta que estamos vestidos iguales, pero tenemos que cortar aquí porque son 12 o 15 minutos. Muchísimas gracias a ustedes también.